noches. Hoy vamos a ver lo anterior. Vamos a repasar lo anterior y vamos a ver algunos conceptos más. Esto es a modo de repaso, de toda la primera parte de fisiología del ejercicio. Toda la parte de metabolismo energético, sustratos energéticos, consumo máximo de oxígeno. Toda la primera parte como un repaso para los miembros premium que quieran dar un examen de certificación, que se los debo ya hace como 2 meses, pero a los miembros premium vamos a ver si mi propuesta era bastante ambiciosa. Ya quería tener preparada la plataforma de evaluación del sitio Ciencia y Deporte, pero no está terminada. A ver si se escucha bien. Por ahí alguno tiene una dificultad. Bueno, vamos a ver si podemos mejorar el audio. Intentar mejorar el audio. Ahí vamos a ver si se escucha mejor. Y bueno, a esta instancia quería ya tener la plataforma de evaluación de preguntas y respuestas interactivas, de modo de los miembros premium que quieran dar una certificación de la primera parte de fisiología lo puedan dar, pero vamos a ver si en los próximos días. Era un poco ambicioso, eran muchas preguntas, vamos a bajar las preguntas y va a ser de toda esta primera parte, de los primeros 100 videos que hay en la sección premium de Ciencia y Deporte. Pero bueno, vamos a dar a modo de repaso lo que vimos la vez pasada, que consumo máximo de oxígeno, frecuencia cardíaca máxima, y ver algunos conceptos más. Vamos a ver de pasar para que me puedan ver. Un poquito, a ver si ahí vamos, si ahí sale. Bueno, ahí creo que estamos. Vamos a ver si la mayoría o todos pueden ver. Bueno, la vez pasada hicimos como un video de la primera parte de fisiología del ejercicio y consumo máximo de oxígeno, y recuerdan que habíamos puesto este gráfico en donde abajo teníamos velocidad, una prueba de esfuerzo progresiva, como para ir aumentando la velocidad progresivamente, y veíamos que la frecuencia cardíaca aumentaba en forma lineal. Si por ejemplo hacíamos minuto a minuto, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 kilómetros por hora, veíamos que progresivamente, si aumentábamos minuto a minuto la velocidad, por ejemplo en una cinta ergométrica, la frecuencia cardíaca iba a ir aumentando progresivamente hasta un máximo, y a eso le llamamos frecuencia cardíaca máxima. Y que en este punto, en general, el deportista o la persona, cualquier persona que realiza la actividad o este tipo de pruebas, generalmente cuando llega a este punto es cuando a los 30, 40, 50 segundos, 1 minuto o 2 minutos como mucho, la persona detiene, porque no da más. O sea, detiene la prueba. Y que generalmente el consumo de oxígeno tenía la misma relación. El consumo de oxígeno iba aumentando progresivamente, y más o menos a nivel de la frecuencia cardíaca máxima, el consumo de oxígeno también llegaba al máximo y hacía una meseta. O hacía un pico y la persona termina la prueba, hace un pico o una meseta. Una meseta si es un deportista formado, con buena capacidad física, y puede seguir 30, 40, 50 segundos más,
pero el consumo de oxígeno no aumenta más. O si es un deportista, una persona que no es deportista o que no está bien formado físicamente, por ahí hace un pico y detiene la prueba. Y en este tipo de pruebas bien aeróbicas, ahí detiene la prueba porque si queremos seguir aumentando la velocidad, no puede continuar. Eso le llamamos consumo máximo de oxígeno o VO2 max. Entonces veamos que en este tipo de pruebas aeróbicas, el consumo de oxígeno y la frecuencia cardíaca llegan al máximo en similares, se comportan de manera similar. A la vez que veíamos que también la producción de dióxido de carbono era levemente menor que el consumo de oxígeno hasta cierto punto. Hasta cierto punto era menor la producción de dióxido de carbono que el consumo de oxígeno. Paralelamente, por ejemplo, en reposo, el consumo de oxígeno es de 250 mililitros por minuto y la producción de dióxido de carbono, por ejemplo, 200 mililitros por minuto. Y a medida que va aumentando el esfuerzo, la producción de dióxido de carbono sigue siendo menor y llega a un punto en donde, si seguimos aumentando el esfuerzo, la producción de dióxido de carbono cambia su pendiente. La producción de dióxido de carbono cambia su pendiente. Ese es el punto que lo denominamos umbral anaeróbico. Umbral anaeróbico. Ese es el famoso umbral anaeróbico. Y generalmente coincide con una determinada frecuencia cardíaca y con una determinada velocidad. Así como mi frecuencia cardíaca máxima, así como mi consumo máximo de oxígeno coincide, por ejemplo, con 15 km por hora y con 190 pulsaciones, mi umbral anaeróbico es totalmente personal, particular. Cada persona tiene su umbral anaeróbico a un determinado consumo de oxígeno. Mi umbral anaeróbico está a una determinada velocidad, por ejemplo en este caso 12 km por hora, y a una frecuencia cardíaca, supongamos, como para dar un ejemplo, 140 latidos por minuto. Entonces acá tenemos dos datos fundamentales en este tipo de pruebas, que son el consumo máximo de oxígeno, la frecuencia cardíaca máxima, la frecuencia y la intensidad a la que se logra el consumo máximo de oxígeno y la frecuencia cardíaca máxima. Y a la vez tenemos un segundo grupo de datos muy importantes, que son el umbral anaeróbico, en donde tenemos una intensidad de umbral anaeróbico, en este caso 15 km por hora, y una frecuencia cardíaca del umbral anaeróbico, por ejemplo, 140 latidos por minuto. Y de acá podemos sacar también otro índice, que es a qué porcentaje del consumo máximo de oxígeno se produce el umbral anaeróbico. ¿Se produce al 70%, al 60%, al 50%, al 80%, al 90%? Y ahí les había mencionado que cuanto más cerca está el umbral anaeróbico del consumo máximo de oxígeno, a mayor porcentaje, mejor. Cuanto más lejos está mi umbral anaeróbico del consumo máximo de oxígeno, nos indica una capacidad aeróbica más baja. Entonces son dos datos que se pueden variar con el entrenamiento. Pueden variar con un mes de entrenamiento, pueden variar con 2 meses de entrenamiento, pueden variar con 3 meses de entrenamiento. Puede mejorar, estar igual o empeorar. El consumo máximo de oxígeno, la frecuencia cardíaca máxima generalmente no varía en pocos meses, sí varía en años. Puede variar en pocos meses mi consumo máximo de oxígeno, puede variar en pocos meses mi intensidad máxima, el consumo máximo de oxígeno, puede variar mi umbral anaeróbico en más o en menos. Y habíamos dicho que este esquema es muy interesante desde el punto de vista fisiológico, porque yo dentro de 3 semanas, 4 semanas, por ahí mi umbral anaeróbico, en vez de estar a 12 km por hora, está a 13 km por hora. Mi frecuencia cardíaca al umbral anaeróbico por ahí está a en vez de 140 latidos por minuto, está a 130 latidos por minuto, o está a 150 o 160 latidos por minuto. Un deportista de élite
de pedestrismo tiene umbral anaeróbicos hacia la derecha, cerca del consumo máximo de oxígeno. ¿Y qué es lo que nos está indicando esto? ¿Qué nos indica la intensidad de umbral anaeróbico? Nos está indicando la velocidad aproximada crucero que puede mantener un deportista en pruebas de pedestrismo de resistencia, ultrarresistencia largas. O sea, puedo mantener una intensidad, este deportista si tiene el umbral anaeróbico a los 12 km por hora, por ahí puede mantener una intensidad de 12 km por hora por 1 hora y media, 2 horas. O de 10,5 km por hora por 4 o 5 horas. O puede mantener una intensidad de umbral anaeróbico de 12 km por hora en 10 kilómetros. Pero si quiere hacer 10 kilómetros a 13 km por hora, ya seguramente no va a poder. Porque el metabolismo cambia, porque acá predominantemente el umbral anaeróbico para abajo es quema de grasas, es poco nivel de ácido láctico, es poco consumo de glucógeno, y de acá para arriba es un entrenamiento más cardiovascular, es un entrenamiento más intenso, pero consume glucógeno, y el consumir glucógeno produce ácido láctico, y al producir ácido láctico el ejercicio, por más que sea aeróbico, se limita. Y acá entra a jugar otro dato bastante interesante, que si acá ponemos nivel de ácido láctico, vemos que el umbral anaeróbico generalmente, para redondear a modo de receta, está en 4 milimoles por litro de concentración de ácido láctico en sangre. Puede estar a 3, puede estar a 3,5, puede estar a 2,5, puede estar a 4, puede estar a 4,5, pero es alrededor de 4 milimoles de ácido láctico. Y si al final de la prueba tomamos el nivel de ácido láctico en sangre, vamos a ver que el nivel de ácido láctico en sangre puede estar en 7, 8, 9, 10 milimoles al final de la prueba. Y que esté en 7 milimoles nos indica una cosa, que esté en 10 o 11 milimoles nos está indicando otra. Pero estos son los valores aproximados de ácido láctico. Y de acá, transfiriendo un poquito los niveles de ácido láctico en sangre a pruebas continuas, acá nos olvidamos de lo que sería una prueba continua, o sea, de un test progresivo, lo trasladamos a las áreas funcionales, podemos dividir las áreas funcionales en un área de 0, de 1 a 3 milimoles, que sería el área regenerativa, entre 1 y 2 milimoles, que sería el área regenerativa, entre 2 y 4 milimoles, que sería la subaeróbica, entre 4 y 7 milimoles, que sería el área superaeróbica, y más de 7 milimoles, lo que sería el área de VO2 máximo. Entonces, de 1 a 2 milimoles regenerativa, de 3 a 4 milimoles subaeróbica, de 4 a 6, de 4 a 7 sería el área superaeróbica, y de 7 para arriba sería de consumo máximo de oxígeno, siempre y cuando no pase de 10, 11 milimoles, porque si no, si estamos en 13 o 14, quiere decir que si quisimos hacer un trabajo de consumo máximo de oxígeno y tenemos la posibilidad de medir el ácido láctico en sangre, y es de más de 11, 12 milimoles, significa que nos estamos pasando en intensidad. Entonces tenemos un área bien regenerativa, recuperadora, bien lipolítica, que es el área regenerativa y subaeróbica. Tenemos un área de entrenamiento aeróbico intenso, que es el área superaeróbica, y tenemos un toque de poner al máximo el mecanismo mitocondrial y los mecanismos estimuladores de la parte aeróbica en el área de consumo máximo de oxígeno. Ahora vamos a hacer un poquito Vamos a hacer un pequeño repaso rápido de dónde sale todo esto. Tiene que ser bastante rápido el repaso para no detenernos en estas cosas que por ahí ustedes ya las saben. Y si no las saben, la pueden ver muchas veces en los videos que ya están tanto en cienciadeporte.org como también los videos que hay todavía en YouTube de manera gratuita.
Pero básicamente tenemos que figurarnos en lo que es una célula muscular. La célula muscular que tiene los mecanismos contráctiles, la célula muscular que tiene la actina y la miosina que necesitan el ATP para funcionar. El ATP para funcionar. Y el ATP básicamente sale, o se resintetiza permanentemente a través de los metabolismos de los glúcidos y del metabolismo de los lípidos y de la fosfocreatina que está acumulada en el músculo, la fosfocreatina que está en el músculo, que tiene una determinada concentración en el músculo, se utiliza para esa resíntesis inmediata de ATP. La glucólisis se utiliza para una resíntesis que le sigue, no es tan rápida como la de ATP y fosfocreatina, y la resíntesis de ATP que sale a partir de la lipólisis, ciclo de Krebs, y la mitocondria que da mucha resíntesis de ATP, pero en forma más lenta. Entonces tenemos que figurarnos en una célula muscular donde tenemos la actina y la miosina, las miofibrillas, y ahí tenemos ATP que en forma permanente se rompe el ATP, libera energía y se produce el mecanismo de contracción y relajación de las miofibrillas. Entonces, el ATP se utiliza como la nafta para la contracción, pero se parte en ADP más fósforo. Entonces, hay un equilibrio permanente entre la cantidad de ATP, o sea, el adenosín trifosfato, y por otro lado en la célula hay ADP, adenosín difosfato y fósforo libre. Entonces hay una concentración permanente de ATP por un lado. Si midiéramos el ATP, el ADP y el fósforo, cada uno tiene su concentración, y eso está en equilibrio. Y en cuanto ese equilibrio se rompe, porque empieza la contracción muscular, cuando ese equilibrio se rompe para un lado o para el otro, empiezan los mecanismos de resíntesis. Cuando ponemos en juego la maquinaria contráctil de la célula muscular, estamos haciendo que este equilibrio vaya de ATP a ADP más fósforo. Entonces cuando el metabolismo celular se da cuenta que se está rompiendo ese equilibrio, se ponen en juego los mecanismos para tratar de rápidamente restablecer el equilibrio, resintetizando, o sea, tomando nuevamente el exceso de ADP y el exceso de fósforo para unirlos nuevamente y formar ATP. ¿Y cuál es la primer línea de batalla contra esto? ¿Qué es lo primero que se pone en juego para que inmediatamente, cuando se rompe el equilibrio, se resintetice rápidamente? Es la fosfocreatina, la famosa fosfocreatina. La fosfocreatina que está en el músculo, que por eso tanto auge en las últimas 2 décadas con respecto a la creatina, y ahora se usa muchísimo la creatina, y tienen en la sección de ciencia y deporte.org, en la parte premium, tienen mucho material y muchos videos y material de creatina, porque en lo personal, como médico, vengo utilizando creatina con los deportistas desde el inicio del año 92, 93, 94. Entonces, y también he realizado algunos trabajos de investigación con creatina. Entonces, la fosfocreatina es la que primero trata de recomponer este equilibrio, o sea, esta creatina unida al fósforo, este enlace guarda energía que al romperse ayudado por una enzima, la creatin fosfoquinasa o CPK, creatin fosfoquinasa, ayudada por una enzima, lo que sucede es lo siguiente: está la fosfocreatina, se rompe la fosfocreatina, libera energía, y esa energía es utilizada para resintetizar el ATP, y el ATP vuelve acá. Y entonces acá hay una determinada concentración de fosfocreatina. Cuanto mayor sea la concentración de fosfocreatina, más y mejor
es el mecanismo inmediato de resíntesis de fosfocreatina. Si yo hago un pique con todas mis ganas y toda mi fuerza de 30 metros, en esos 30 metros se rompe este equilibrio y en ese primer medio segundo, en ese primer cuarto de segundo desde que arranco, ya la fosfocreatina está resintetizando, ya la fosfocreatina entra en juego. Si no tuviera la fosfocreatina, el ATP que hay, la concentración de ATP que hay en mis músculos me alcanzaría para hacer 1 segundo, 2 segundos de ejercicio muy intenso. Si yo voy caminando puedo hacer más porque le doy tiempo a la glucólisis, le doy tiempo a la lipólisis para que haga esto. Pero si quiero hacer un pique de buena calidad de 7, 8 segundos, lo puedo hacer nada más si mi cuerpo tiene fosfocreatina. Si no tuviera fosfocreatina, una hipótesis para hacerlo didáctico, yo podría hacer un pique fuerte máximo de 1 o 2 segundos, porque esa concentración de fosfocreatina que hay me alcanza para 2 segundos, 3 segundos como mucho. Pero como tengo la fosfocreatina, y esto es inmediato, ni bien instantáneamente desde el primer esfuerzo, de las primeras milésimas de segundo, ya la fosfocreatina, ese ATP, ya rápidamente se sintetiza y esto está en el lugar. Tanto el ATP, las moléculas de ATP, como las moléculas de ADP, como las moléculas de fósforo, como las moléculas de fosfocreatina, como la enzima CPK, están todas en contacto con las miofibrillas. Hay una cuestión espacial, hay una cuestión tridimensional, que es que están en ese lugar, están in situ, están tocándose con las miofibrillas, con la cabeza de miosina, de actina, o sea, están en ese lugar, resintetizando la fosfocreatina. Es por eso que la reacción es rápida, y es una reacción nada más metabólica. Como es una reacción rápida, instantánea. Esto es instantáneo. Entonces, en ese lugar está la fosfocreatina, en ese lugar está la CPK, la enzima, en ese lugar hay una determinada concentración de fósforo, en ese lugar hay una determinada concentración de ADP, en ese lugar hay una determinada concentración de ATP, in situ, tocando las miofibrillas, en ese lugar. Porque hay que imaginarse la célula como una cosa tridimensional, y es eso lo que quiero un poquito transmitir en este video. Por otro lado, dentro de la célula muscular, están las miofibrillas, hay gránulos de glucógeno. O sea, se ven granulitos de glucógeno, que cuando el ejercicio empieza a ser medianamente intenso, empieza a predominar ese metabolismo. Los gránulos de glucógeno, que son cadenas de glucosa, se van partiendo, van liberando la glucosa, y la glucosa entra en su metabolismo, que sería la glucólisis. La glucólisis, que hay una serie de pasos que llegan a ácido pirúvico, y acá entran a la mitocondria. Dentro de la mitocondria está el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria, que si la glucosa sigue todos estos pasos y se metaboliza en forma completa a dióxido de carbono, a agua y a 36 ATP, es el metabolismo completo de la glucosa aeróbica. Pero acá tenemos una cuestión, de que dependiendo de la intensidad del esfuerzo aeróbico, la glucosa sigue este camino predominantemente, o la glucosa, si la intensidad es un poco más fuerte, la glucosa, como acá hay dos velocidades a tener en cuenta.
la velocidad con que trabaja la mitocondria y la velocidad con que se produce la glucólisis fuera de la mitocondria. O sea, son dos velocidades distintas. La mitocondria trabaja a una determinada velocidad. Llega un momento en donde no puede recibir tanto ácido pirúvico, porque la glucólisis de acá a ácido pirúvico puede trabajar más rápido. Puede trabajar más rápido. Y en este paso de glucosa a ácido pirúvico, fabrica o resintetiza 2 ATP. 2 ATP. Cuando el esfuerzo es relativamente suave, la mitocondria tiene tiempo de trabajar, tiene tiempo de aceptar todo el ácido pirúvico, tiene tiempo de metabolizar en forma completa toda la glucosa, entonces se produce la degradación completa. Pero en cuanto empezamos a acelerar el paso, en cuanto empezamos a hacer un ejercicio aeróbico un poco más intenso, la mitocondria no responde a la demanda de producción de ácido pirúvico. Entonces acá parte de este ácido pirúvico se convierte en ácido láctico, con una enzima que se llama láctico deshidrogenasa. Los que vienen siguiendo estos videos y vimos el análisis de sangre en el deportista, cuando vimos la rutina de sangre que se le pide al deportista, vimos que se le pedía, entre otras cosas, LDH, láctico deshidrogenasa, y también se le pedía CPK, creatinfosfoquinasa. Entonces vemos como un análisis de sangre generalmente de rutina, se piden estas enzimas. Esta como función del hígado, esta como función o como agresión e inflamación muscular, que puede ser muscular del corazón, de las piernas, también del hígado, pero que en cierta manera vean que estas enzimas de las que hablamos en fisiología del ejercicio, muchas veces las vemos en los análisis básicos de rutina y que ya hablamos cuando suben, cuando bajan, que ya dimos un pantallazo de lo que son los análisis de sangre de rutina en los deportistas. Pero entonces, como la glucólisis tiene una determinada velocidad, si yo acelero el paso, la glucólisis acelera el paso. Si yo acelero más el paso, la glucólisis acelera más el paso, pero no es la mitocondria, el ciclo de Krebs, la cadena respiratoria, la mitocondria no le puede seguir el paso a la glucólisis. Y como no le puede seguir el paso, empieza a producirse ácido láctico. Cuanto más apuro, más ácido láctico se deriva acá. Cuanto menos apuro, menos ácido láctico se deriva en esta reacción y más ácido pirúvico va hacia el ciclo de Krebs. Y esto se produce en cada mitocondria que hay dentro de una célula muscular. Y dentro de una célula muscular puede haber miles de mitocondrias. De hecho, hay miles de mitocondrias en una célula muscular. Y este proceso no es que hay una mitocondria y una glucosa. Esto es para entenderlo. Pero hay centenas de miles, por ahí de millones de glucosas que están haciendo la glucólisis en el citoplasma y que van entrando en las mitocondrias. Y hay ácido pirúvico dando vueltas, y por ahí este ácido pirúvico no llegó a meterse en esta mitocondria, pero sí llegó a meterse en la mitocondria al lado. O sea, hay una determinada concentración de ácido pirúvico que entra donde puede. Y si no puede entrar en la mitocondria, se transforma en ácido láctico. Y de acá, y de la suma del ácido láctico, que va de ácido pirúvico, de la suma de todos los músculos del cuerpo, es cuando yo pincho el dedo o pincho la oreja y mido el ácido láctico en sangre. El ácido láctico en sangre es un balance, es un promedio de todo el ácido láctico que producen los músculos, y no solamente los músculos, sino todos los otros órganos del cuerpo. Y entonces este nivel de ácido láctico nos da una idea de qué está pasando dentro del cuerpo. ¿Qué está pasando dentro del cuerpo? Y acá vemos una cosa importante, que este proceso de ácido láctico, ácido pirúvico, de glucosa, ácido pirúvico, ácido láctico,
produce 2 ATP. Y este 2 ATP es muy útil cuando la glucólisis es muy intensa. En ejercicios aeróbicos por arriba del umbral anaeróbico, en intensidades aeróbicas por arriba del umbral anaeróbico, en ejercicios aeróbicos intensos, en las pasadas, en el entrenamiento aeróbico intenso, en las cuestas, en las lomas, en los embalajes, en los estímulos lactácidos, en donde corro 300, 400, 500 metros al máximo. Estos niveles de ácido láctico, como la glucólisis, yo acelero lo que sea, se acelera la glucólisis, es inmediato también. El flujo glucolítico se le llama, es la velocidad instantánea de la glucólisis. Aceleré, la glucólisis se puso en juego. Aceleré, la glucólisis se puso en juego. Cuando aprieto el acelerador y escucho al motor, casi instantáneamente, eso sucede con la glucólisis. Eso sucede con la glucólisis. Cuanto mejor tengo mi cadena respiratoria, mis mitocondrias, la sangre que llega a las mitocondrias, el oxígeno que hace que se pueda producir ATP, el dióxido de carbono que sale, cuanto mejor esto, menos ácido láctico produzco. Y cuando desacelero, cuando aflojo, el ácido láctico puede tranquilamente volver a convertirse en ácido pirúvico, descomprimir la acidez que produce el ácido láctico, porque el ácido láctico es malo, no es malo, sino produce acidez, y la acidez inhibe todas las enzimas del cuerpo, y es cuando hay mucha acidez en el músculo que siento que el músculo se pone así, duro, y no da más, y tiende a no responder, a tener el músculo pesado que no responden las piernas, no responden los brazos, y en el extremo llega a doler y a contracturarse y a no poder seguir. Ese sería el extremo, que quema el músculo. Pero si aflojo, rápidamente el ácido láctico se convierte en ácido pirúvico y se va degradando. Este proceso, si yo mido la cantidad de dióxido de carbono que produce este proceso y la cantidad de oxígeno que consume este proceso, cuando el proceso es completo, o sea, cuando nada más cuando nada más utilizo la glucosa en este proceso, suponiendo que no existiera la lipólisis, que no existiera el ácido láctico, cuando utilizo la glucosa, la cantidad de dióxido de carbono que produzco y la cantidad de oxígeno que consumo es similar, o sea, es igual a 1. Si yo hago dióxido de carbono dividido consumo de oxígeno, es igual a 1. Es igual a 1. Porque acá hay un dióxido de carbono que viene de la degradación completa del ácido de la glucosa. Ahora, ¿cuándo estas proporciones cambian? Cuando se mete el ácido láctico, porque el ácido láctico reacciona con el bicarbonato. También hablamos bastante en ayudas ergogénicas fisiológicas, el material premium que hay en cienciadeporte.org, hablamos bastante de ácido láctico, pero en el cuerpo hay una determinada cantidad de bicarbonato, y el bicarbonato sirve para neutralizar la acidez del ácido láctico. Entonces, el ácido láctico se combina con el bicarbonato, y esta reacción de ácido láctico más bicarbonato produce lactato y dióxido de carbono. Este gas, el dióxido de carbono, se suma al dióxido de carbono que produce la glucólisis completa. La glucólisis lenta, porque si es completa es lenta, porque el ritmo lo limita la mitocondria. Y tenemos una glucólisis rápida, que es la que produce ácido láctico. Y cuando hay mucho ácido láctico, se combina el ácido láctico con el bicarbonato, y de esta reacción neutraliza la acidez. La sangre, gracias al bicarbonato, no se hace tan ácida, y eso permite que si yo tengo buen nivel de bicarbonato, porque se entrena también el nivel de bicarbonato, neutralizo más la acidez y me permite tener una cierta ventaja
por lo menos metabólica y fisiológica, no sé si después en los tiempos. Entonces se produce lactato y dióxido de carbono. Entonces el dióxido de carbono suma. Y entonces cuando hay mucho ácido láctico, la cantidad de dióxido de carbono es mayor a la proporción de consumo de oxígeno. Entonces acá este índice se convierte en 1,1, en 1,2, en 1,3. A este índice se lo denomina cociente respiratorio. Cociente respiratorio. Es un cociente entre la producción de dióxido de carbono y el consumo de oxígeno. Si no tuviéramos el ácido láctico, si no tuviéramos la lipólisis, que ahora hablamos de lipólisis, y toda la glucosa y glucógeno se degradaran en forma completa, la proporción sería de 1, o sea, la misma cantidad de dióxido de carbono producido y el mismo consumo de oxígeno. Cuando empezamos a meter el ácido láctico en juego, hay más dióxido de carbono, entonces este dióxido de carbono que viene del ácido láctico se suma al dióxido de carbono que viene de las mitocondrias, y entonces este cociente respiratorio aumenta. Entonces, en una prueba de consumo de oxígeno, poniendo una mascarita con un analizador de gases sanguíneos, podemos saber si el cociente respiratorio es de 1, de 1,1, de 1,2, de 1,20, de 1,30, o de 0,9, de 0,8, 0,7, de 0,6. Podemos saber qué está pasando simplemente midiendo el dióxido de carbono y el oxígeno. Porque acá no nos tenemos que olvidar insisto en esto, 2 ATP en la glucólisis anaeróbica, que todavía no entró en la mitocondria, 36 ATP en la aeróbica. Pero ustedes me dicen, bueno, es mucho más negocio, estos 36 ATP encima no produzco ácido láctico. Sí, pero la limitante es la intensidad. En cuanto empiezo a meter, estos 2 ATP me sirven para esos esfuerzos aeróbicos lactácidos, aeróbicos con grandes cantidades de ácido láctico. Acá nos estamos olvidando de los ácidos grasos, de la lipólisis, Si quieren más detalle de todo esto, hay que ver todos los videos más detallados, en donde se explica, les explico cómo es la lipólisis, te explico cómo es la lipólisis, de dónde sale. Hay una lipólisis que sale del tejido celular subcutáneo, de la grasita que nos molesta, hay otros granulitos, así como en la célula muscular estaban los granulitos de glucógeno, estaba la fosfocreatina mucho más chiquita, el ATP en las fibrillas, hay también gotitas de lípidos, gotitas de triglicéridos musculares. Los fondistas tienen muchas gotitas de triglicéridos musculares y son muy magros, o sea, por fuera tienen poca grasa, por dentro de las células musculares tienen gotitas. Y después de una carrera de 3 horas, estas gotitas no existen. Y estos granos de glucógeno tampoco existen. Si yo hago una biopsia muscular, miro que antes de una carrera, veo que un buen deportista bien alimentado tiene muchos granulitos de glucógeno. Y si es fondista, tiene muchas vacuolitas, muchas gotitas de lípidos. Y después de una carrera intensa al máximo de 2-3 horas, hago nuevamente una biopsia y estas gotitas de lípidos y estos granulitos desaparecieron. Entonces, los ácidos grasos entran en juego. Entonces los ácidos grasos pueden venir de estas gotitas de lípidos que hay dentro de la célula muscular, o pueden viajar a través del torrente sanguíneo, de los adipocitos, pueden desprenderse los triglicéridos, de ahí los ácidos grasos se desprenden, el ácido graso va a la sangre, en la sangre lo transporta la albúmina, viajan por el torrente sanguíneo, llegan al músculo, el ácido graso entra dentro de la célula muscular, y dentro de la célula muscular ahí se puede utilizar. Fíjense todo el lento proceso que lleva la movilización de triglicéridos de los rollitos, de la panza, del tejido celular subcutáneo, de los adipocitos que están debajo de la piel. Es un proceso lento, son
decenas de centenas de pasos que tienen que pasar para al final llegar a la mitocondria y un ácido graso producir primero todo ese pasaje y toda esa vuelta por el organismo desde el adipocito hasta la sangre y llegar transportado por la albúmina y recién entra en la célula muscular, y al entrar en la célula muscular hay un proceso en el citoplasma, fuera de la mitocondria, de muchos pasos, y luego recién entra en la mitocondria para seguir esos pasos. O sea, todas las vueltas. Es un proceso mucho más largo bioquímicamente y mucho más lento. Mucho más lento. O sea, en cuanto meto intensidad, activo la glucólisis y la lipólisis queda abajo. En cuanto meto intensidad, activo la glucólisis y si esa intensidad es relativamente potente, va a producirse ácido láctico. Y acá, este es el concepto fundamental, hay varios conceptos fundamentales, pero fíjense que todos los ATP que se van produciendo en la mitocondria, dentro de la mitocondria, todo el ATP que se va resintetizando, tiene que salir de la mitocondria, viajar, llegar a las miofibrillas y recién utilizarse. O sea, también hay un viaje de moléculas en forma permanente de un lado al otro. Hay un viaje permanente de moléculas. Después hay unos videos en YouTube muy buenos, muy didácticos, que se los voy a facilitar por ahí. Los que son miembros premium ya viendo en los links del material premium ya lo han visto. Pero hay unos muy didácticos del viaje. Todo esto es muy dinámico. Hay mucho viaje de moléculas de un lado al otro. O sea, los ATP que se van resintetizando en la mitocondria tienen que llegar al lugar en donde se utiliza, que son las miofibrillas. Y entonces este viaje de los triglicéridos también terminan, la degradación completa de los triglicéridos terminan dentro de la mitocondria. Y un triglicérido, que es una molécula, y un ácido graso, perdón, que es una molécula de 12, 14, 16, 18, 20, 22 carbonos, produce muchos ATP, produce 120, 130 ATP según la molécula, según la cantidad de carbonos que tenga esa molécula. O sea, fíjense, 120, 130 ATP. Mucha cantidad de ATP, pero en forma lenta. Entonces, si yo quiero quemar grasa, lo tengo que hacer en forma lenta. Lo tengo que hacer en forma lenta. Aeróbico, lento. Aeróbico, lento. Entonces, acá hay varios conceptos. Uno, el de resíntesis. Resíntesis. Acá la palabra clave de fisiología del ejercicio es resíntesis del ATP. Resíntesis del ATP. Cuando pensamos que estamos haciendo con un deportista, que estamos haciendo con nosotros mismos, que estamos viendo en una prueba, que estamos evaluando qué está pasando aeróbicamente o anaeróbicamente, o velocidad o potencia, tenemos que pensar en resíntesis. Cómo se está resintetizando permanentemente. Porque habíamos visto que el ATP, la concentración de ATP que hay en el músculo, si no hubiera todo esto que lo ayuda, que lo resintetiza, si no hubiera nada, si yo saco, supongamos que podamos hacer esto experimentalmente, se han hecho muchas de estas cosas. Supongamos que podemos aislar miofibrillas y ponerle la cantidad de ATP habitual o la concentración de ATP habitual que hay en el músculo. Supongamos que pudiéramos hacer eso. Y le sacamos la fosfocreatina, le sacamos la glucólisis, le sacamos la mitocondria, le sacamos la lipólisis. ¿Cuánto podemos durar en un pique? 1 a 2 segundos. Después no tengo más ATP. Ya quedó todo en ADP y fósforo y con ATP muy poco. ATP muy poco o nada y mucha cantidad de ATP. Entonces hice 1 o 2 segundos y no doy más. No puedo seguir. Entonces, ¿qué es lo que hace? Entonces, la palabra clave es resíntesis. En fisiología humana, cuando yo estudié fisiología en la universidad, hice ayudantía de biología, hice ayudantía de
además de estudiar la materia y rendirla, y fui docente en biología, fui docente en anatomía, fui docente en bioquímica, hice alguna pasantía de experimentación en endocrinología, pero de velocidad de resíntesis, de cómo se resintetiza, cómo es todo este juego aeróbico anaeróbico, y cómo son los tiempos, y cómo es la estructura, no estaba en ningún lado. Y en los libros uno lo toma y sigue sin estar, y uno toma los libros de fisiología del ejercicio y sigue sin estar. O sea, llegar a entender esto, lo entendí recién cuando vino el doctor Massa y me lo explicó lo mejor posible, y después fuimos al campo de juego y tuvimos algún seminario de medición de ácido láctico, y vino el profesor Tudor Bompa, de entrenador de velocistas, y se hizo un taller con entrenadores, médicos, metodólogos. Recién ahí lo llegué a entender. Entonces mi objetivo es trasladarte lo que a mí me costó entender que vos lo entiendas. Entonces acá el concepto de fisiología del ejercicio es de resíntesis. Y para que yo pueda hacer el pique de 6, 7, 8 segundos, necesito que exista en las miofibrillas la fosfocreatina para que me ayude a resintetizar esto en esos pocos segundos. Y si yo quisiera hacer 20 o 30 segundos, nada más que con ATP y fosfocreatina, no podría hacerlo. No podría hacerlo porque la fosfocreatina después de 10 segundos ya no la tengo más. Entonces, después de 10 segundos, ya la fosfocreatina no tengo más para resintetizar y tengo una cantidad enorme de ATP, y es ahí donde sirven esas 2 ATP de la glucólisis. Si yo hago 150 metros al máximo, 200 metros al máximo, esos 2 ATP de la glucólisis hasta ácido pirúvico, que se convierte en ácido láctico porque la velocidad de la glucólisis es muy rápida y no le da tiempo a poner a todo